Bien, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad complementaria para los alumnos de la asignatura Historia Antigua Universal 1, que, como viene siendo ya una tradición de más de 10 años, se va a impartir gracias a la colaboración del Instituto Valenciano de Egiptología, al que doy desde aquí ahora mismo las gracias por esta colaboración de este año y de todas las que han venido, han sido antes que esta, y que, bueno, una especie de simbiosis académicamente muy positiva, tanto para el IBDE como para la universidad. Gracias a eso tenemos una tradición ya suficientemente larga de grandes figuras de la egiptología que nos deleitan con sus palabras. Y este va a ser seguramente, probablemente, con toda certeza, el caso que nos ocupa, pues que tenemos por delante una conferencia impartida por el doctor José Lull, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y egiptólogo. Les digo que no es exageración, una de las figuras de la egiptología española más relevantes de este momento, y que dentro de su amplísima gama de conocimientos sobre la historia del Egipto faraónico y sobre otras disciplinas, como es la astronomía, José Lull entraría dentro de la etiqueta de lo que se puede considerar una personalidad poliédrica. Espero que se me entienda bien este adjetivo, que no se me malinterprete, en tanto que pues una persona con unas inquietudes que van más allá de la egiptología y que además sirven para enriquecer su visión en este campo. Bien, pues José Lull, como digo, nos va a impartir una conferencia sobre, bueno, pues casi podemos decir, y ya que estamos puestos en terreno de metáforas, lo que es la auténtica espina dorsal de la cultura faraónica, como es el Nilo. Más allá de la frase tópica que viene de una alteración de la frase de un pasaje de Heródoto, de que Egipto es el don del Nilo, realmente es una imagen que se acerca bastante a la realidad. Sin el Nilo no se entiende la civilización egipcia. Y puesto que se da la feliz coincidencia, en cierta manera buscada también, de poder impartir esta conferencia sobre este tema, que tiene que ser básico para intentar entender esa fascinante civilización que es la faraónica, vamos a empezar dentro de poco el temario dedicado a Egipto en nuestra asignatura, así que en este sentido no solamente vamos a ampliar nuestro conocimiento sobre la cultura faraónica, sino que además nos va a servir como un perfecto trampolín para poder empezar, en algún caso desde cero, en algún caso un poco más, en un nivel un poco más avanzado, el conocimiento en nuestra asignatura de esta cultura, de esta civilización. Bien, pues yo no me queda más que agradecer de nuevo al Instituto Valenciano de Egiptología, de nuevo la colaboración, agradecer a José Lull, que a las primeras de cambio aceptó estar de nuevo aquí en Valencia. Él se formó en esta facultad, en cierta manera es una vuelta a sus orígenes, y estoy convencido de que la conferencia les va a encantar, porque es a lo que nos tiene acostumbrados el doctor Lull. Más allá de lo que sea el aprovechamiento para la asignatura, les ruego encarecidamente, aparte de poner los móviles en silencio, se me va a olvidar, no quiero que se me olvide, para evitar interferencias indeseadas, les ruego encarecidamente que estén atentos, porque realmente les aseguro que es difícil que en una misma conferencia se combinen las dos cualidades de un conferenciante, que es un amplísimo conocimiento del tema y una capacidad realmente importante también para transmitir. Esas dos cualidades las tenemos aquí en la persona del doctor José Lull, de manera que les pido que estén lo más atento posible, porque realmente va a ser una conferencia que les va a llenar, por poco que se sientan atraídos por esta fascinante cultura. Y yo, sin nada más, volver a agradecer al doctor José Lull, volver a reiterar mi agradecimiento al IBDE. Le doy la palabra a la vicepresidenta del IBDE para que haga la presentación de nuestro conferenciante. Cuando quiera, Sara. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Para aquellos que no conozcáis, el Instituto Valenciano de Egiptología es una asociación sin ánimo de lucro que lleva ya 20 años dedicada a la divulgación de la historia y de la cultura del Antiguo Egipto. Realizamos multitud de actividades y estáis todos bienvenidos a participar en ellas siempre que queráis. Hacemos desde cursos de lengua egipcia, de introducción a la egiptología, hasta seminarios, conferencias, viajes también.
Entonces, hoy, aprovechando este público futuro historiador, pues la verdad es que me gustaría que nos tuvierais en cuenta siempre que la egiptología esté dentro de vuestros intereses. Y bueno, también quiero deciros que, aunque ya lo ha dicho Antonio, tenéis una gran suerte hoy de poder escuchar a José Luis, porque la verdad es que es un egiptólogo de primer nivel y tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros. Así que de verdad, disfrutadlo, más allá de tomar los apuntes que tengáis que tomar, ¿vale? Pero disfrutad de la conferencia, ¿vale? José Luis es profesor agregado de egiptología en la Universitat Autónoma de Barcelona. Es licenciado en la especialidad de Arqueología por la Universidad de Valencia y doctor en Historia por esta misma universidad, así como licenciado en Egiptología por la Universidad de Tübingen en Alemania. En la actualidad es coordinador del Máster Universitario en Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador del Diploma de Posgrado del Antiguo Egipto en esta misma universidad. Además, también tiene cursos, ha dirigido cursos online en la plataforma Coursera, uno de ellos, Egiptología, ha tenido grandísima acogida, entonces también os recomiendo que lo hagáis si os interesa, porque es gratuito y está muy, muy bien y muy completo. Y bueno, como investigador, sus principales temas de investigación se han centrado en la cronología del Imperio Nuevo, del tercer periodo intermedio, de la astronomía egipcia, etcétera. Y ha publicado más de 150 publicaciones científicas. Por lo tanto, lo que os he dicho, tenemos aquí a un egiptólogo de primer nivel, así que espero que disfrutéis mucho de él. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias al profesor Antonio Ledo por la presentación que ha hecho. Creía que estaba hablando de un extraterrestre más que de mí. Y también, por supuesto, muchas gracias a Sara, igualmente, por esa presentación. Gracias al Instituto Valenciano de Egiptología por organizar este evento y al profesor Toni Ledo y al Departamento de Historia Antigua de esta universidad por facilitar, ¿no?, que se haga esta charla en el día de hoy. Para mí siempre es un placer volver a lo que en su tiempo fue mi casa, ¿no? Así que muy agradecido de poder venir a este sitio. Me encuentro como un gran privilegiado. Bien, el tema que nos trae hoy es el río Nilo. Cuando nos acercamos a la historia del Antiguo Egipto o a esa cultura en general, son múltiples los temas que nos vienen a la cabeza. Y aunque el Nilo sea protagonista evidente de la cultura egipcia, pues es cierto que en raras ocasiones se toma ese tema como central de una charla o de una ponencia. Entonces, lo que quiero hacer en todo caso es una aproximación a ese Nilo desde distintas perspectivas. Entonces, vamos a conducir finalmente este rato que vamos a compartir hacia uno de los aspectos que más inquietaron a los antiguos, que no es otro que conocer por qué el Nilo se comportaba de una manera tan distinta al resto de ríos que conocían antiguamente y dónde estaban sus fuentes, las que ocasionaban la inundación que tanta riqueza traía a Egipto. Y bueno, es un tema que sin duda es interesante, pero yo creo que antes de llegar a ese punto, no menos interesante es acercarnos al porqué del río Nilo, de dónde surge el río Nilo, en qué condiciones. Y para eso lo que vamos a hacer es retrotraernos en el tiempo millones de años. Quiero que nos vayamos al Oligoceno, hace 30 millones de años, para entender cuál es la situación que vive el territorio egipcio, ¿no?, de la época. A partir de este momento es cuando comienza la separación de la placa árabe de la africana, como se ve en esta imagen. Esto va a crear que poco a poco se cree el Mar Rojo, pero paralelamente esto va a ocasionar también que, por ejemplo, empiecen a surgir lo que hoy en día conocemos como las montañas orientales del desierto arábigo egipcio. Esto es fundamental porque ese alzamiento va a provocar que toda una serie de ríos tengan sus cabeceras en
estas montañas y discurran en dirección norte, en dirección hacia lo que en el futuro será lo que llamamos mar Mediterráneo. Hace 24 millones de años, por ejemplo, el principal río que existía en lo que ahora es el territorio que llamamos Egipto era el río Gilf, este que marco aquí de color azul. Si ahora fuéramos a Egipto, por supuesto no encontraríamos el menor rastro de un cauce con recursos hídricos vinculado a ese río Gilf. El río Gilf ya desapareció, pero dejó impronta de su existencia en el paisaje egipcio. Por ejemplo, lo que tenemos ahora en pantalla es una fotografía que nos muestra parte del oasis de Dakla. El oasis de Dakla es uno de los oasis más importantes del desierto líbico egipcio, el desierto occidental, y surge en una depresión. Pero si nos fijamos bien en la fotografía, parece que por detrás del oasis de Dakla tengamos una montaña. En realidad no es una montaña. Si subiéramos arriba, encontraríamos una gran planicie. Entonces, lo que estamos viendo aquí en realidad es parte de la erosión causada sobre el terreno por aquel antiguo río Gilf, que se abrió paso por estratos de caliza y arenisca. Por lo tanto, dejó su impronta sobre el terreno. Lo mismo, por ejemplo, sería el caso de esta fotografía. Aquí nos hemos ido a lo que ahora es la parte suroccidental del territorio egipcio actual, una zona que se conoce con el nombre de Gilf Kebir, y vemos que también hay altas paredes, acantilados, taludes, producto de la erosión causada por el paso de aquel antiguo río hace millones de años. Excepto ese detalle, que sí que podemos ver hoy en día, lo que es el cauce de aquel antiguo río y el cauce de los ríos tributarios, ya no se pueden ver, y no se pueden ver porque están cubiertos por una gruesa capa de arena, que es arena cuaternaria, entre la que destaca la del llamado Gran Mar de Arena. Pensad que allí hay dunas, series de dunas, que alcanzan los 100 metros de altura. O sea, es algo impresionante. Y todo esto cubre por completo los cauces de esos antiguos ríos. Pero afortunadamente en la actualidad hay técnicas que permiten observar qué hay por debajo de esa gruesa capa de arena. La imagen de la izquierda es una imagen de satélite sin ningún tipo de filtro. Lo que estamos viendo es la superficie llena de arena de esta parte del territorio egipcio, y lo que vamos a ver ahora es justo lo que, mediante una técnica de radar, permite observar qué hay debajo de la arena. Y en este caso ya podéis ver cómo efectivamente se ven los cauces de aquellos antiguos ríos, entre ellos el Gilf Kebir. Cuando nos acercamos más en el tiempo, y vamos hace unos 16 millones de años, en el Mioceno, el sistema del río Gilf ya queda descolgado, ya no tiene la actividad de antaño, y en su lugar tenemos un nuevo río que se conoce como el sistema del río Kena. Es un río que va de norte a sur, es decir, justo al contrario de lo que va a hacer el río Nilo. Es un río que en todo caso también nace en las montañas orientales, esas montañas que han ido alzándose según se va produciendo esa separación entre la placa arábiga y africana, y se va abriendo poco a poco lo que llamamos Mar Rojo, ¿no? Bueno, pues esto sucede hace 16 millones de años. Entonces tenemos como río principal, como decía, el río Kena, que va de norte a sur. Pero claro, hay un hecho que es realmente muy llamativo, es un hecho que va a modificar por completo el paisaje hídrico del territorio egipcio y que va a facilitar el nacimiento del río Nilo, o más correctamente para aquella época hablaríamos de Eonilo, o Paleonilo posteriormente. Bueno, pues ese acontecimiento tiene lugar hace 6 millones de años, en el Mioceno final. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que lo que ahora es el estrecho de Gibraltar se cierra. Lo que es el sur de la península ibérica y el norte de África colisionan, se juntan y se cierra el paso del Atlántico al mar Mediterráneo. Eso va a provocar que en un periodo entre 1000 y 2000 años, o 1000 y 1500 años, depende del autor al que acudamos, ese mar se va
prácticamente todo él se va a desecar. Esto no es una hipótesis sin más, esto está comprobado. Se ha verificado cómo en el fondo marino del mar Mediterráneo hay en algunos puntos grandes cantidades de evaporitas, y las evaporitas solo es posible encontrarlas si ese mar se ha evaporado previamente. Bien, pues, ¿qué provoca que desaparezca el Mediterráneo hace 1000 millones de años? Pues enseguida se va a entender. Todo lo que es la costa egipcia de aquella época, ahora ve como el mar se ha retirado, de hecho ha desaparecido, de modo que se ha creado un gran talud, un talud de cientos de metros de altura, con lo cual aquellos ríos que se dirigían hacia el norte, por pequeños que fueran, ahora iban a acelerar en extremo su curso. Claro, la pendiente es máxima, hay un talud delante de ellos, con lo cual se convierten en auténticos cuchillos naturales que van seccionando poco a poco, que van arrasando poco a poco esas capas de arenisca o caliza que se habían ido creando en el terreno. Este es el aspecto, por imaginarnos un poco cuál sería el mundo mediterráneo de aquella época. Y ahora el Nilo, el Eonilo, va a acelerar su curso creando un gran cañón. Por eso siempre digo, cuando nos fijamos en imágenes como esta, que nos muestran el famoso Gran Cañón del Colorado, este Gran Cañón del Colorado quedaría absolutamente en ridículo en tamaño a comparación del Gran Cañón del Eonilo de hace 6 millones de años. También ese Eonilo y también ese Gran Cañón del Eonilo han dejado su impronta en el paisaje. Fijémonos, por ejemplo, en esta imagen, es una zona muy conocida de Egipto, estamos en Tebas Oeste, cerca de la moderna ciudad de Luxor, y un lugar donde, bueno, pues como sabéis, hay muchísimas necrópolis de una de las épocas más importantes de la historia de Egipto, como es el Imperio Nuevo. Pero lo que probablemente cuando estamos allí no apreciamos es que todas estas paredes que tenemos a nuestro alrededor, en otro tiempo fueron las paredes de ese gran cañón del Eonilo, las paredes del lado oeste del Eonilo. De modo que las paredes del lado este, que dan fuera de la fotografía, en realidad están a kilómetros de distancia. Entonces, esto es muy interesante porque ahora podemos pensar, por ejemplo, qué ocurre cuando el estrecho de Gibraltar vuelve a abrirse, cuando otra vez el agua del océano Atlántico vuelve a rellenar esa cuenca mediterránea. El agua del mar rápidamente sube de nivel y no llega al nivel que tuvo antaño, sino que va más allá, porque en este tiempo el río Nilo, ese Eonilo, ha estado excavando un cañón, de modo que el agua del mar ahora no solo va a llegar a la costa, como lo hacía antes, sino que además va a entrar tierra adentro, porque el Nilo ha hecho un cañón, ha facilitado el acceso de ese mar. Así que imaginaros que durante los siguientes cientos de miles de años, lo que ahora es buena parte del cauce del río Nilo, en realidad estaba ocupado por el mar Mediterráneo que se había expandido en esa región. Bueno, tras mucho tiempo, la situación se va a ir asimilando más a lo que tenemos hoy en día. Entonces, hace 6 millones de años, el río Kena, que habíamos comentado anteriormente, queda completamente descolgado gracias al desarrollo del Eonilo, que como veis es un río que ya entonces adquirirá un cauce muy similar al actual. Por supuesto, el río durante los siguientes cientos de miles de años va a ir bailando a este y oeste, eso es evidente, pero lo que es el cauce principal estaba plenamente definido, puesto que ese cauce quedaba basado en aquel gran cañón que había excavado el Eonilo en el Mioceno final. También el río Kena dejó impronta en el paisaje. El río Kena va a desaparecer, pero su presencia aún se puede constatar si vemos imágenes de satélite. Por supuesto, esto que tenemos aquí, esta mancha negra, nos indica la posición del río Nilo y de su llanura aluvial, es realmente la zona fértil de Egipto. Pero si nos fijamos aquí, vemos como hay un wadi. El wadi es el término árabe que utilizamos para designar un valle. Bueno, pues un wadi
que corresponde justo con el cauce de aquel antiguo río Kena. Entonces, como veis, el paisaje, resumiéndolo en extremo, porque no tenemos tiempo para más, pero el paisaje también es muy interesante, porque vemos cómo sucesos geológicos que han tenido lugar a lo largo de millones de años siguen dejando plasmación sobre el terreno. Claro, ¿qué ocurre con el delta o qué ha ocurrido con el delta del Nilo en todo este tiempo? Como sabéis, el delta es una zona muy fértil. Si ya es fértil la llanura aluvial que queda al este y al oeste del río Nilo, pues imaginaros el delta donde contamos con una superficie mucho más grande. Pero el delta también ha cambiado, no solo desde aquel pasado remoto, sino incluso en la propia época faraónica. Pensemos, si nos vamos a la época faraónica, pensemos cómo era el delta. Todos sabemos que una vez el río Nilo llega aproximadamente a la altura de Heliópolis, la antigua Yunu, la On de la Biblia, a partir de aquí empieza a diversificarse en distintos brazos. Bueno, pues en época faraónica se conocían varios. Uno, por ejemplo, el Pelusíaco. El brazo Pelusíaco era el brazo del Nilo que quedaba más al este en el delta. Y fue el brazo, por ejemplo, en el que en la dinastía 19 se fundó ni más ni menos que la ciudad de Pi-Ramsés. Y no se fundó allí por casualidad. Se fundó allí porque estaba más cerca del territorio asiático, con el que había especial interés, y porque, evidentemente, el brazo pelusíaco permitía la navegación. Este brazo quedará colmatado a finales de la dinastía 20 y eso motivará el abandono de Pi-Ramsés. Otro brazo que estuvo de curso permanente a lo largo de la historia faraónica fue el llamado brazo tanítico. El brazo tanítico recibe este nombre porque baña la ciudad de Tanis, que fuera residencia principal de los reyes de las dinastías 21 y 22. Tanis fue la sustituta de Pi-Ramsés. Otro brazo, por ejemplo, es el mendesiano, que baña la ciudad de Mendes, que fue una de las últimas capitales o residencias reales de monarcas indígenas egipcios a finales del primer milenio. También el brazo de Damieta, que marco ahora en rojo. El brazo sebenítico, que tiene relación con la ciudad de Sebenitos, la que fue residencia de los reyes de la dinastía 30, antes de la segunda invasión persa. Otro brazo, el de Rosetta, a todos nos suena, ¿verdad? La piedra de Rosetta, pues la ciudad de Rosetta, o Rashid, como la llaman los egipcios, es la que da nombre a este brazo del Nilo. Y finalmente, el brazo canópico, que es el que se acerca más a Alejandría. Bien, esta es la imagen a grandes rasgos del delta en época faraónica. Un delta que se ve surcado de vías naturales de transporte, de movimiento, como son estos brazos. Pero claro, si vamos a la actualidad, y esto sirve para que nos demos cuenta de cómo cambia el paisaje y cómo ese cambio puede afectar al desarrollo de una cultura o a la distribución de los asentamientos de esa cultura, si vamos a la actualidad, veremos que toda esa cantidad de brazos que he mencionado, en realidad solo subsisten dos. Por una parte, el brazo de Damieta y por otra parte, el brazo de Rosetta. Ya no hay más. Lo otro que veis en pantalla no son brazos naturales del río Nilo en el delta, sino canales. Por lo tanto, son artificiales. Entonces, fijaros cómo ha cambiado ese paisaje en el delta. Por supuesto, durante miles y miles de años, el río Nilo ha seguido aportando sedimentos al delta, ha seguido ampliando esa llanura aluvial, ha seguido ampliando el delta y ganando terreno al mar Mediterráneo. Pero incluso esto, hoy en día, está cambiando. Una razón evidente es la construcción, una consecuencia de la construcción de la gran presa de Asuán. Sabéis que en la primera catarata del Nilo, a la altura de lo que ahora es la ciudad de Asuán, allí en los años 60 se construyó una gran presa, una presa que tenía como objetivo otorgar energía eléctrica a los egipcios. En ese sentido,
podía ser positiva la presa. También se decía que podía ser positiva porque la gran presa permitía controlar el río Nilo. Hasta entonces las inundaciones afectaban a las poblaciones, positiva y negativamente, pero con la gran presa, a partir de ese momento, el río Nilo, desde la primera catarata, iba a tener un nivel, un caudal prácticamente constante y regular. Bueno, pues esto que ha provocado que los sedimentos que aportaba el Nilo al delta ya dejen de llegar. Esos sedimentos quedan mayoritariamente en la propia presa. Así que lejos de crecer el delta, lo que está sucediendo es que el delta está retrocediendo. El mar es ahora quien va ganando terreno. Si a esto añadimos el hecho del cambio climático y el incremento paulatino que va a tener el nivel del mar, pues nos encontramos con esta otra realidad. Aquí se habla, por ejemplo, vemos en esos mapas, que partes del delta quedarían sumergidas solo con un incremento del nivel del mar de 50 centímetros. Todo esto sin contar que a causa de la presa ya el delta está retrocediendo. Entonces veis que realmente estamos hablando de cientos de kilómetros cuadrados, miles de kilómetros cuadrados de delta que posiblemente vayan a ir desapareciendo en el próximo siglo y que irremediablemente va a afectar al legado histórico en esa región. También interesa tener en cuenta otra realidad más cercana en el tiempo, y es la de cómo el clima cambiante desde el Pleistoceno ha ido afectando a las poblaciones humanas en la región, poblaciones que finalmente no tuvieron más opción que acercarse al Valle del Nilo para encontrar su modo de subsistencia. Si nos vamos a la actualidad, este sería un mapa general de cómo se presentaría esta región con el gran desierto del Sáhara, una zona inhóspita, seca, solo salvada por el curso del río Nilo y esa zona de llanura aluvial que lo hace fértil. Pero si vamos hacia atrás en el tiempo, aunque creamos que el desierto del Sáhara está haciéndose cada vez más grande por las sequías que pueda existir, etcétera, si pensamos esto veremos cómo en realidad nos equivocamos, porque si vamos al Pleistoceno, hacia el 12.000, por poner una fecha, 12.000 antes de Cristo, Pleistoceno final, nos encontramos con que el desierto del Sáhara era justo el doble de grande de lo que es ahora. Con lo cual, imaginad que todas esas poblaciones humanas que pudiéramos pensar existían en esta región, en realidad brillaban por su ausencia. Las únicas poblaciones humanas que había en territorio egipcio eran las que se aproximaban al propio Valle del Nilo, con lo cual el Valle del Nilo era su salvación, por decirlo de algún modo. Era una fuente de recursos, una fuente donde había animales, donde había agua, pero también un lugar salvaje y en ese sentido difícil. Pero claro, todo esto cambia en el Holoceno. En el Holoceno venimos a una época que es mucho más húmeda, lo que permite que lo que ahora es el desierto del Sáhara sea más bien una sabana. Y claro, si no es un desierto y en su lugar es una sabana, los grupos humanos se dispersan por toda esta región del norte de África. Y hay grupos humanos que son de carácter neolítico, son productores. Otros grupos humanos combinan esa producción con la caza y recolección. Pero en todo caso, por doquier encontramos yacimientos que evidencian en toda esta región la existencia de grupos humanos permanentes o nómadas. ¿Qué sucede? Pues que ese periodo de humedad del Holoceno dejará paso, especialmente a partir de mediados del cuarto milenio antes de Cristo, dejará paso al comienzo de un periodo de hiperaridización, con lo cual volverá a ganar terreno ese paisaje que se va a asimilar más al actual, al paisaje desértico. Aún así, si fuéramos a estos lugares de lo que ahora es pleno desierto, seguiremos encontrando impronta de lo que en otro tiempo fue un lugar más húmedo, un lugar con un paisaje de sabana. Por ejemplo, aquí creo que podéis ver claramente lo que fue el cauce de un pequeño río en un lugar donde con anterioridad
hubo un lago. Esto en realidad es el suelo de un paleolago, y esto está en pleno desierto a cientos de kilómetros del valle del Nilo. También podemos ver cómo por debajo de lo que es un desierto absolutamente claro, este es el desierto de Abu Maharrik, que está al oeste del valle del Nilo. Bueno, pues debajo de un desierto absolutamente claro podemos ver la existencia de cuevas realmente espectaculares. Esta, por ejemplo, es la cueva de Dara. Claro, esta cueva hoy en día es una cueva muerta. Ya no hay agua, por supuesto, con lo cual los espeleotemas no evolucionan, no veremos estalactitas que sigan creciendo, ni columnas, ni... Esto no lo vamos a ver, es una cueva que está muerta, aquí ya no hay agua, pero nos recuerda que hace solo unos pocos miles de años esta zona era húmeda y por tener esos estratos de caliza, pues se formaban estas cavernas tan interesantes, ¿no? Y claro, y en toda esa región, como decía antes, había grupos humanos que se dedicaban a la caza, pero también al pastoreo. Aquí, por ejemplo, encontramos desde grabados donde aparecen jirafas, pinturas donde vemos grupos humanos que están llevando rebaños de bóvidos. Por supuesto, hay imágenes de cazadores con sus arcos, sus flechas, en fin, todo un legado del Holoceno que recuerda qué distinta era la situación en aquella época. Entonces, esto es importante para entender qué es lo que va a suceder a orillas del río Nilo pocos miles de años después. Si nos vamos al principio del Holoceno, como indicaba hace unos minutos, todos los grupos humanos se dispersan por aquella sabana. Fijaros que hay muchos más yacimientos que evidencian la existencia de grupos humanos en lo que ahora es el desierto líbico o desierto occidental egipcio, que no en el propio Valle del Nilo. Era mucho más peligroso el Valle del Nilo, con cocodrilos, hipopótamos y demás animales salvajes, que no esta sabana. Cuando va avanzando el proceso de hiperaridización, ¿qué sucede? Pues los grupos humanos tienen que huir de este lugar, porque ya no es una sabana. Esa sabana se está desecando, se está transformando en un desierto, en un lugar inhóspito, con lo cual hay pocas opciones para estas gentes. Una opción evidente es irse hacia el sur, donde aún van a encontrar paisajes similares y donde aún van a encontrar aquellos animales que ahora se han extinguido en esta zona, como puedan ser jirafas, rinocerontes, hipopótamos, etcétera. Y otra opción es la de dirigirse hacia el Valle del Nilo. El Valle del Nilo estará rodeado a este y oeste por puro desierto, pero el valle será una zona fértil, una zona en la que van a encontrar recursos alimenticios y, evidentemente, agua. Con lo cual, podemos decir que es ese periodo de hiperaridización a finales del Holoceno lo que va a permitir que haya un progresivo incremento de población en el Valle del Nilo y empiece a desarrollarse el germen que conducirá al origen de la civilización faraónica. En este sentido, es evidente que tengo que recordar la frase que se asocia a Heródoto y que ha mencionado el profesor Antonio Ledo, como no podría ser de otra manera, que dice, se pone en boca de Heródoto, ¿no? Egipto es un don del Nilo. Y es que es así. Después de haber visto los mapas anteriores, o sobre todo la imagen de satélite de esta región, queda absolutamente evidente que estamos hablando de un territorio cuyo mayor porcentaje de superficie es desierto y solo un pequeño porcentaje es tierra fértil, el delta y esa llanura aluvial que se aproxima al curso del río Nilo. Eso es un pequeño porcentaje, un pequeñísimo porcentaje de lo que es el territorio egipcio actual y de lo que fue el territorio egipcio en época faraónica. El río Nilo ha facilitado el origen de la civilización faraónica y el río Nilo también ha facilitado algunos desarrollos propios de la civilización faraónica que en cierto sentido
también nos han dejado a nosotros como legado. Pensemos en el calendario. El calendario juliano, de 365 días con sus años bisiestos, en esencia es un calendario que viene del antiguo Egipto, un calendario de 365 días. Independientemente de cuál sea el origen de ese calendario, sea solar o sea zodíaco, lo que me interesa ahora por el tema de la charla mencionar es que el primerísimo origen de ese calendario, antes de que se conformara como un calendario de 365 días, el primerísimo origen es muy probable que tome como referencia el río Nilo. Y veamos por qué. Este es uno de los documentos más importantes del Antiguo Egipto. Es una lista de reyes que comienza con los reyes míticos y sigue con los reyes de la primera, segunda, tercera, bueno, los reyes del Imperio Antiguo. No solo es una lista de reyes que establezca una seriación, sino que es una lista que nos aporta información particular casi año a año de esos reinados de dichos monarcas. Por desgracia, como suele suceder cuando tenemos un documento muy jugoso, por desgracia, está hecha a pedazos esta estela. Tenemos unos pedazos solo y quisiéramos tener muchos más, pero con lo que tenemos ya podemos hacer muchas deducciones. Por ejemplo, una de las partes de esta piedra o estela, hay una que es conocida en concreto como la piedra de Palermo, bueno, pues una de las partes nos ofrece lo que sería el final del reinado de Aja. Aja es el segundo rey de la primera dinastía y el comienzo del reinado de Yer, que es el tercer rey de la primera dinastía, con lo cual, fijaros, estamos hablando de tiempos realmente remotos, a principios del tercer milenio antes de Cristo. Bueno, pues ¿por qué os pongo esta parte de la estela y por qué marco en particular esta sección? Vamos a ampliarlo para que se entienda mejor. Bien, aquí veis el signo de año, tal cual se escribe en jeroglífico. Ahora veis una línea que separa, como veíamos antes, las partes concernientes al reinado de Aja de las del rey Yer. El signo de año que comentaba antes. Veis como hay una serie de medias lunas. En realidad, cada luna que veis aquí está representando un mes, con lo cual vamos a contar 3 y 3, 6 meses. A ver si me funciona el ratón aquí. 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lunas, pues 6 meses. Vemos aquí un disco. Esto hace referencia a los días, es el sol, los días. Podemos contar cada una de las rayitas verticales, cada una representa el número 1, son 3 y 4 el número de días. 6 meses, por lo tanto, y 7 días. Es la información que nos da aquí. Si vamos a la columna de al lado, nos dice 4 meses y 13 días. Esta especie de U al revés, en jeroglífico es un 10, y cada uno de estos palitos es un 1, 13 días. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el último año del reinado de Aja, tuvo 6 meses y 7 días, porque Aja no completó un año entero. Murió antes de que esto tuviera lugar. Pero ese año quedó completado por el comienzo del primer año del reinado de Yer, que duró 4 meses y 13 días. Entonces, si me seguís, la suma del resto del último año de Aja y del primer año de Yer, la suma son 10 meses y 20 días. Quiere decir que hubo un año que totalizó 10 meses y 20 días. Esto no es un año de 365 días. Esto no es un año que tenga que ver con ningún motivo astronómico. Esto es un año que depende de otra cosa. ¿Y de qué otra cosa puede depender? Pues la propuesta es que dependa del río Nilo. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que el río Nilo probablemente fue la referencia original para iniciar el protocalendario civil egipcio. Evidentemente, un calendario que depende del río Nilo, de la inundación, esa es la gran referencia. Un calendario que depende de la inundación del Nilo es un calendario absolutamente variable.
Por eso habrá años que puedan tener 420 días, 410, 415 o lo que sea, y años que se queden mucho más cortos, que sean 330, 340, como se puede observar en esta gráfica en la que se muestra cómo a finales del siglo XIX hubo años nilóticos muy largos y años nilóticos muy cortos. Claro, porque aquí dependemos de una cuestión particular, y es cuándo llegan las lluvias a las montañas altas de Etiopía y cuándo comienza la inundación. Si ahora vamos, por ejemplo, a otra parte de la estela que he mencionado anteriormente, tenemos una sección que nos habla del final del reinado de Menkaura y el principio del reinado de Shepseskaf. Son los dos últimos reyes de la cuarta dinastía. Por poner una cifra, estaríamos en torno al 2400 antes de Cristo. Bueno, pues en este caso, lo que nos fastidia bastante es que justo por encima de esta información, otra vez meses y días, hay una gran laguna. Pero si aún así tenemos en cuenta los datos que sobreviven, vemos que aquí se hablaría de un número indeterminado de meses y 24 días, y aquí, al comienzo de Shepseskaf, un número indeterminado de meses a los que sumaríamos 3 meses, que son los que aparecen en la estela, y 11 días. No sabemos cuántos meses componen ese año, pero sí que sabemos que la suma de días es 24 más 11, 35. ¿Qué quiere decir esto? Pues es evidente, esto os lo confirmo porque también tenemos otros documentos que nos sirven de apoyo, es evidente que entonces ya existe un número de meses a los que se puede añadir 5 días. Fijaros que los días son 35, si lo sumamos, 35, eso es un mes y 5 días, que es lo mismo que decir un calendario de 360 días, 12 meses, más 5 días, que es el calendario civil egipcio de 365 días. Bueno, pues el Nilo, que había servido como referencia para la creación del primerísimo calendario egipcio, después tuvo que regularizarse con otra observación, que sería probablemente una observación de tipo solar o estelar. Fijaros ahora en el nombre de las estaciones del año egipcio, Ajet, Peret y Shemu. Los nombres de estas estaciones evidencian que tienen relación con el ciclo nilótico. Se habla de la salida, de la sequía, del momento en que se verdea el paisaje, todo ello en referencia al río Nilo. Incluso la palabra mes, ya hemos visto que se utiliza en jeroglífico, nos muestra que en un tiempo pretérito los egipcios tomaron la referencia de la luna. Después no va a ser así, porque los meses van a ser siempre de 30 días. Entonces veis cómo ese uso del Nilo como referencia para su primer calendario también dejó su impronta en el nombre de las estaciones del año, que va a permanecer a lo largo de toda la historia de Egipto, por ejemplo. Evidentemente el río Nilo es la gran autopista natural que tiene el país. Es muy fácil el transporte a través del río Nilo. Es un río ancho, es un río profundo que permite la navegación de embarcaciones de cierto calado, y es un río que baña todas las poblaciones egipcias, más allá del río Nilo y más allá de su llanura aluvial, que puede ser más estrecha o un poco más extensa, es todo desierto. Por lo tanto, todas las poblaciones se aproximan al río Nilo. Pero además el río Nilo tiene una cualidad, y es que favorece de manera natural el movimiento de personas. ¿Por qué? Porque una cosa es la dirección de la corriente del río, que es de sur a norte, desemboca en el norte, en el delta, la corriente va de sur a norte, y otra cosa son los vientos predominantes en el Valle del Nilo, que son de norte a sur. Entonces, fijaros, es fantástico, ni hecho a propósito, porque te puedes dejar llevar por la corriente para ir de sur a norte, pero al revés, despliegas las velas y puedes navegar de norte a sur. O sea que hasta en ese sentido el río Nilo facilitó las cosas a los antiguos egipcios. El río Nilo, como ya podemos imaginar, fue una fuente de alimentos de primer orden para los egipcios. Son muchas las especies de peces que podían consumir y que de hecho pescaban con muy diversas técnicas en el río, pero había algo que al principio podía afectar al hábitat humano
a orillas del río, y era la presencia notoria de hipopótamos y cocodrilos. Y os puedo asegurar que el cocodrilo nilótico asusta, porque estamos hablando de un animal que puede superar con claridad los 6 metros de longitud. Esto ya se ha extinguido en el territorio actual egipcio, al norte de la primera catarata. Pero el hipopótamo, si hoy en día es el animal que más muertes de personas causa en África, pues imaginaros en aquella época. Por lo tanto, el río Nilo era un espacio que, lejos de ser un paraíso, un vergel donde uno pudiera vivir de manera tranquila, bueno, pues ofrecía una serie de dificultades que constituían un desafío, ¿no?, para sus habitantes. Vemos en tumbas muchas escenas de caza de hipopótamos, caza de cocodrilos, pero también vemos cómo en ese proceso por dominar el río Nilo y su valle, los egipcios tuvieron que trabajar creando canales, creando diques, es decir, sacando máximo provecho, por ejemplo, a la inundación, reconduciendo el agua para poder llevarla a campos alejados del cauce del Nilo y así incrementar la producción. Esto se ve, por ejemplo, ni más ni menos que en la famosa cabeza de maza del rey Escorpión, que es un rey anterior a la unificación de la primera dinastía, por lo tanto finales del cuarto milenio antes de Cristo. Y en realidad es ese trabajo intenso llevado a cabo por los egipcios y muchas veces dentro del contexto de las órdenes de los nomarcas locales, no solo del faraón, lo que sirvió para poco a poco, entre comillas, domesticar este río y sacar máximo partido de su agua. Para que veáis también hasta qué punto los egipcios podían hacer grandes obras hidráulicas, muchas de las cuales se han perdido irremediablemente. Bueno, pues aquí hay un buen ejemplo. Esto es lo que queda de una presa levantada por los egipcios a principios de la cuarta dinastía, nos vamos hace unos 4.500 años atrás, y estamos hablando de una presa, se llama Sad el Kafara, queda relativamente cerca del Cairo, al sur del Cairo. Bueno, pues una presa que tiene, aquí pongo los datos, 111 metros de longitud, 14 metros de altura y una base de casi 100 metros de ancho. Una presa que pretendía controlar el agua violenta que podía llegar de este wadi. Entonces, bueno, como se ha hecho tierra adentro, en una zona desértica, la fortuna ha querido que se conserve. Entonces, el río Nilo, evidentemente, es una pieza clave para la civilización egipcia, pero el río Nilo no hubiera sido útil de no haber sido controlado, ¿no? El papiro Lansing, por ejemplo, es un papiro que nos lleva al Reino Medio, a principios de la dinastía XII, nos dice lo siguiente: cuando el agua inunda, el campesino riega los campos y mantiene en buen estado las construcciones. Se pasa el día tallando herramientas para el cultivo de la cebada y la noche trenzando cuerdas. En realidad este es un papiro satírico, un papiro en el que lo que se busca es engrandecer la figura del escriba. Se anima al egipcio a que se convierta en escriba, que estudie, que trabaje duro para ser escriba, porque el resto de trabajos son descritos de muy mala manera, el del soldado, el del campesino, etcétera. Pero bueno, de momento ya esa referencia nos puede hacer recordar cuál era el día a día del campesino, que dependía también de la inundación. Es tan importante la inundación del río Nilo, porque esa inundación es la que anega las parcelas de cultivo, la que permite la deposición del rico limo que viene de las montañas volcánicas de Etiopía y que va a fertilizar los campos. Es tan importante que los egipcios desde bien pronto diseñaron diversos sistemas para medir, para calibrar la altura de la inundación del Nilo y de ese modo poder saber qué superficies de su llanura aluvial iban a quedar inundadas. Y claro, esto es vital para la economía. Aquí tenéis, por ejemplo, un nilómetro con una escalera helicoidal, este está en Komombo, o por ejemplo este otro,
es un nilómetro, tiene una escalera que nos lleva hacia una zona donde, me sale aquí el letrerillo una zona donde aparecen escalas. Aquí hay varios tipos de escalas, algunas son de la época egipcia, otras de una época más moderna, porque de hecho hasta el siglo XX algunos de estos nilómetros seguían siendo útiles para los habitantes locales. Claro, ¿para qué sirve el nilómetro? ¿Qué interés tenían los egipcios en medir la altura de la inundación del Nilo? Bueno, es lo que hemos comentado. Según la altura que alcanzaba la inundación del Nilo en un año determinado, podían saber si las cosechas iban a ser mejores o peores. Es tal la importancia de conocer la altura que alcanza la inundación del Nilo, que incluso en ese documento que hemos presentado anteriormente, la Piedra de Palermo, cuando se hace referencia a los primerísimos reyes de la época dinástica, de la primera dinastía, hace casi 5.000 años, vemos como también aquí se aporta información de cuál fue en esos años la altura de la inundación del río Nilo, en codos y dedos, que son las medidas que utilizan los egipcios. Entonces, fijaros que aquí tenemos una información valiosísima del comportamiento del río Nilo durante cientos de años, desde principios del tercer milenio antes de Cristo. O sea, podríamos establecer hasta un modelo climático a partir de esa información, si la tuviéramos completa, obviamente. Y esto no es así. Pero de momento yo insisto en esta cuestión. Los egipcios, en una fecha tan temprana, tienen necesidad de anotar la altura a la que llega la inundación. Esto es un nilómetro, por ejemplo, de la época ya medieval musulmana, que indica que sigue siendo importante el control de este dato. Podemos mencionar ahora, por ejemplo, a un autor conocido, que es Plinio el Viejo, que recuerda precisamente las referencias que tenían los egipcios para saber si la inundación que se daba iba a ser positiva o negativa para la economía egipcia. Plinio dice, cuando la inundación alcanza los 12 codos de altura, hay hambre, quiere decir, se queda corta la inundación, no va a anegar muchos campos, por lo tanto esos campos no van a producir y habrá hambre. Si se queda en 13, hay escasez. Si se queda en 14, trae alegría. Si se queda en 15, trae seguridad. Y si llega esa inundación a 16 codos de altura, traerá abundancia, gozo y placer. Con lo cual ese es el deseo de los egipcios, que haya una buena inundación. Los propios egipcios variaban su sistema impositivo dependiendo de cómo fuera la inundación en un año concreto. Aquí tenemos, por ejemplo, parte de un papiro económico egipcio de la época de Ramsés V, es finales del segundo milenio, donde se nos habla de distintos tipos de tierra según esas parcelas estén más cerca o más lejos del río Nilo. Si las parcelas están cerca del río Nilo, querrá decir que sí o sí se van a inundar. Ya tiene que ser una inundación catastrófica para que no queden anegadas por el agua. Con lo cual esas parcelas van a estar sometidas a un tipo de impuesto casi regular, vamos a decir. Pero claro, ¿qué pasa con las parcelas de cultivo que quedan más lejos del cauce del Nilo? Pues habrá años que queden inundadas por el río Nilo y habrá años que no. En ese caso, esos impuestos que pagan los campesinos que trabajan dichas parcelas van a ser totalmente variables. Habrá años que paguen más, habrá años que paguen menos, porque esto estará en función de que la inundación haya sido buena o no. Claro, cuando la inundación se queda corta, pues este es el paisaje que habría en ambos lados del cauce del río Nilo. Tierras que no han sido anegadas, tierras secas, tierras que no van a producir. Esto es malo para la economía egipcia, es malo para los habitantes. Pero si la inundación va más allá de aquella que describía Plinio y es realmente alta, pues va a ser catastrófica, porque no solo va a anegar todas las parcelas de cultivo, es que además va a destruir las poblaciones. Pensemos que las viviendas, las casas de las poblaciones egipcias de época faraónica se construían en adobe,
Por lo tanto, una inundación desmesurada provocaba que los cimientos de esas casas quedaran socavados. Si aún hoy en día esto pasa, no ya en Egipto, porque ya digo, el río Nilo está controlado, esto pasa, por ejemplo, en Sudán, pues imaginaros hace miles de años el desastre que podía ocasionar. Tenemos muchas referencias a momentos en los que la inundación fue escasa o todo lo contrario. Por ejemplo, aquí tenemos una estela autobiográfica de un personaje llamado Mentuhotep, que fue un nomarca, un gobernador de provincia de la cuarta provincia del Alto Egipto, de Tebas. Y en la parte de la inscripción que os he marcado en azul, leemos lo siguiente. Cuando ocurrió una mala inundación en el año 25, este señor vivió a principios de la dinastía 12, hace casi 4000 años, no dejé que mi provincia muriera de hambre. Les entregué cebada y trigo del Alto Egipto. No dejé que ocurriera allí la miseria hasta que llegaron las grandes inundaciones. El nomarca se está presentando como el buen pastor que ha sido capaz de crear depósitos de cereal, reservas en previsión a las épocas de escasez que podían llegar. Entonces él se está presentando pues como un gran gobernante local que tiene en cuenta, mediante esa previsión, la posibilidad de que lleguen malas inundaciones. Esto, por ejemplo, es otro tipo de documento, mucho más interesante, porque resulta ser una carta. Es una carta que envía un funcionario llamado Gekanacht, también a principios de la dinastía 12, hace casi 4000 años, a una serie de personas que trabajan en fincas de producción asociadas a él. Y él escribe lo siguiente, él dice: mirad, todo el país está muerto, pero vosotros no habéis pasado hambre. Os he enviado vuestras provisiones hasta lo adecuado. ¿Acaso hay una gran inundación? Mirad, hemos enviado vuestras provisiones de acuerdo al nivel de inundación que todo el mundo sufre. Nos está diciendo que la inundación se ha quedado corta, que Egipto está pasando hambre, pero que a pesar de ello, él ha reunido provisiones y las está mandando a su gente para que sobrevivan. Por si estáis enojados por el recorte de provisiones, mirad, es mejor estar medio vivo que muerto completamente. Se le quejaban, le decían, mándanos más, pero no podía hacerlo. Mirad, aquí se ha comenzado a comer personas. Uno podría pensar que aquí está exagerando Gekanacht, pero si vamos a otros documentos, hay muchos. Vamos a uno que es externo a la civilización egipcia, pero que sucede en Egipto. Hay un autor famoso de la Edad Media que se llama Abdelatif al-Baghdadi, es oriundo de Bagdad, pero estuvo una temporada en Egipto, entre otras cosas, para conocer al mismísimo Maimónides. Bueno, pues este al-Baghdadi, que ahora nos hace las veces de reportero, de periodista, nos recuerda lo que él vio con sus propios ojos. Él dice, las provincias de Egipto, en el año 1219 de nuestra era, estaban devastadas por la sequía. Los pobres, presos por el hambre que crecía día con día, comieron carroña. No era raro encontrar personas con pequeños niños hechos al fuego o cocidos. Quiere decir que una serie de malas inundaciones, evidentemente, podía causar una crisis de primerísimo orden en Egipto y, por supuesto, afectaría a buena parte de la población. Pensad también en otra cuestión que afecta al río Nilo. Cuando llega la inundación, todos los campos quedan inundados. Entonces, una vez se retira la inundación, ¿cómo sabemos qué parcela pertenece a cada uno? Si ya previamente ha quedado inundada. Bueno, pues para eso los egipcios tenían a los agrimensores, que no solo medían los campos de cultivo una vez estaban en plena producción, sino que también verificaban las superficies de las parcelas liberadas del agua de la inundación. Aquí vemos a estos agrimensores midiendo un campo de cultivo y lo que me interesa mostraros especialmente es esta imagen que señalo ahora con el ratón. Fijaros cómo aquí hay un mojón que nos recuerda mucho a los mojones de carretera. Pues son referencias que utilizaban los antiguos egipcios y esto es rarísimo de ver en la iconografía. Cuando debían ser piezas muy habituales en el paisaje egipcio, por desgracia,
en la iconografía casi son ausentes. Lo interesante de aquí es que no solo tenemos la representación del mojón, es que además tenemos un texto que hace referencia a la importancia del mojón. La traducción de estas columnas que tenéis aquí es la siguiente: tal y como el gran Dios que está en el cielo perdura, el mojón está exacto en su sitio. Son las referencias que utilizaban para no perder de vista las dimensiones concretas de las parcelas una vez se retiraba la inundación. Pensad también que, aunque los egipcios no conocían el tornillo de Arquímedes, evidentemente tenían necesidad de aprovechar al máximo el agua una vez las aguas de la inundación se retiraban, porque lo ideal era aguantar al máximo esas aguas en las zonas más altas, canalizarlas para que durante un periodo de tiempo mayor pudiera seguir bañando los campos de cultivo. Para eso la técnica que utilizaban era más bien rudimentaria. Utilizaban la llamada técnica del shaduf, que como veis, bueno, es muy básica. Utiliza un cubo que se llena de agua, que asciende en altura gracias al contrapeso, se gira. Es muy simple, pero era lo que utilizaban y era lo que se utilizaba hasta hace 4 días. Incluso hoy en día, si viajarais a Egipto, salierais del ámbito turístico y fuerais a las zonas más rurales, aún encontraríais como muchas personas, muchos campesinos, siguen utilizando la técnica del shaduf. Aquí veis cómo con un juego de varios podían ascender varios metros de altura el agua. Si vamos ahora al ámbito religioso, probablemente conocéis esta escena, corresponde a la viñeta del capítulo 110 del Libro de los Muertos, que hace referencia a lo que los egipcios llamaban el Sejet Iaru. Y esto es un lugar ideal, un lugar en el que vemos los canales que parten del río Nilo perfectamente excavados, perfectamente operativos, llevando el agua a las parcelas. Vemos cómo las escenas de labranza, las escenas de cosecha muestran pues ese mundo ideal que desearían tener de manera eterna los egipcios, pero que a la vez, de algún modo, nos muestra cuál era el tipo de actividad de la inmensa mayoría de los egipcios. El campesinado, que tiene la obligación de sembrar, de cultivar, de cosechar, pero también de mantener operativos los sistemas de diques y canales que permiten llevar el agua hacia las zonas más alejadas del río Nilo. Vamos a ver ahora algunas referencias de autores antiguos que mencionan directa o indirectamente la importancia del río Nilo. Aristéneto de Bizancio, por ejemplo, ya de nuestra era, dice: los egipcios consideran un dios al Nilo en su subida, en su inundación, creyendo que la crecida del agua posee un origen divino. El mismo autor dice: los egipcios celebran todos juntos una fiesta en honor al Nilo. Los hombres sufren delirios báquicos junto con las mujeres y en numerosas ocasiones cometen actos depravados por el exceso de bebida. En realidad, esto no sucedía solo con fiestas que pudieran estar vinculadas a la inundación, que como ya hemos entendido es vital para la existencia del propio Egipto. Eso también tenía lugar en otro tipo de festividades, fiestas del Año Nuevo, etc. Cuando vemos en la iconografía egipcia al dios que se vincula al Nilo, a la inundación, a Hapi, lo que encontramos es una divinidad rechoncha, una divinidad, bueno, pues un poco obesa, con pechos caídos, en claro reflejo de que esto es un síntoma de fertilidad. Fijaros también cómo el color de su piel es azulado. Los egipcios, comprendiendo la importancia de la inundación, comprendiendo la importancia del río Nilo, por supuesto, habían entendido que el río Nilo también podía ofrecer una imagen divina. Esa imagen divina es la de Hapi. Por eso hubo muchos himnos dedicados al dios Hapi, al dios del Nilo, dios de la inundación.
Uno de estos himnos es el que nos transmite, bueno, una serie de papiros, que es los que os pongo en pantalla, y dice lo siguiente: cuando eres inactivo, mueren millones de personas. Cuando te desbordas, se te hacen ofrendas. Nos está mostrando esos extremos, desde la bonanza de una buena inundación hasta la destrucción que puede crear el Nilo cuando no inunda las tierras de cultivo. Pero también el río Nilo estuvo en la base de ciertas ideas cosmogónicas egipcias. Los egipcios creían que en el origen existía un océano primordial del que emergió una colina primordial o Benben. Esta imagen de la creación tiene su similitud, su parangón, con un hecho natural que ocurría en el Antiguo Egipto. Y es que cuando llegaba la inundación, todas las poblaciones quedaban rodeadas de agua a modo de islas. Esta es una imagen antigua, pero me gusta mucho porque se ve como la ciudad de Asiut, que es una gran ciudad, quedaba completamente rodeada por el agua del Nilo cuando llegaba la inundación. De hecho, bueno, esto ya nunca más lo vamos a ver a causa de la gran presa de Asuán. Incluso algunos elementos de la iconografía egipcia nos ayudan a entender también cómo, desde el punto de vista mítico, concebían ellos el origen de esa inundación. Esa inundación, en última instancia, viene de las aguas del océano primordial, que aún después de la creación del mundo sigue rodeando todo ese mundo. Hecateo de Mileto dice lo siguiente: el Nilo sufre el desbordamiento del mar situado al sur. Aquí estamos ahora ante una de esas grandes cuestiones que planteaba el comportamiento del río Nilo. Poneros en la cabeza de una persona de hace miles de años. Imaginaros, por ejemplo, un autor clásico que tuviera más mundo, que hubiera visto el comportamiento de los ríos europeos y que ahora estuviera en Egipto y viera como justo cuando llegan los meses del verano, cuando más calor hace, cuando no hay ni una sola nube en el cielo de Egipto, justo en ese momento, al contrario de lo que uno pudiera pensar, el Nilo viene con su máximo caudal. O sea, justo lo contrario de lo que uno podía pensar. Entonces, esto creaba, digamos, pues grandes dudas, ¿no?, sobre cómo podía comportarse así un río que además iba de sur a norte, al contrario de los ríos que conocían o al contrario de los grandes ríos. Imaginémonos, por ejemplo, el Tigris y el Éufrates. Entonces, una de las teorías decía que esa inundación tenía que deberse a que el agua del mar era la que desbordaba en el valle del Nilo, y así es como el Nilo venía cargado de agua. Claro, uno diría, bueno, entonces, ¿por qué el Nilo que viene cargado de agua no es de agua salada? También para eso tenían explicación. El agua se dulcifica por la distancia y longitud del trayecto y se calienta bajo los rayos del sol. Esa era una teoría. Diodoro de Sicilia, en el siglo I a.C., dice: los sacerdotes egipcios afirman que el Nilo nace en el océano. O sea, de algún modo, él recoge también esa misma teoría, según él, transmitida por los sacerdotes egipcios. Heródoto, que visita Egipto hacia mediados del siglo V a.C., dice: sobre la naturaleza del río no pude conseguir dato alguno ni de los sacerdotes ni de ninguna otra persona. Sobre qué poder tiene el Nilo para seguir una conducta contraria a la de los demás ríos. Eso perturba a los pensadores de aquella época, porque no acaban de entender cómo es posible que ese Nilo venga cargado de agua en las fechas que más calor hace. Eudoro de Alejandría, en el siglo I de nuestra era, dice: Anaxágoras afirma que el Nilo crece por la disolución de la nieve, a la cual se une también Eurípides. También Esquilo y Sófocles creyeron que las regiones altas de Egipto se cubrían de nieve y que la nieve fundida iba a dar al Nilo. Bueno, pues esto ya es una explicación en teoría más racional. Ya no es el mar que se desborda y alcanza el cauce del Nilo creando su inundación, sino que aquí se está hablando de algo más conocido, como es el mero hecho de que cuando llegue el verano, nos aproximemos hacia el verano, las nieves
de esas hipotéticas montañas se derriten y causan que el Nilo aumente de caudal. Sin embargo, el propio Diodoro, un siglo antes de nuestra era, dice: es imposible que caiga nieve en Etiopía. Él niega esa opción. Claro, uno imagina, a ver, cuando uno viaja a Egipto, según se va hacia el sur, percibe con claridad que cada vez hace más calor. Si vamos a Abu Simbel, que es el último punto turístico al sur de Egipto, bueno, pues notamos que con claridad hace mucho más calor que cuando estamos en el Cairo. Con lo cual, si fuéramos aún más hacia el sur, podríamos entender que ese calor sigue incrementándose. Así que Diodoro niega la posibilidad de que en ningún lugar por el sur haya una nieve que pueda derretirse. Sin embargo, esto no es así. En las montañas de Etiopía, la fotografía que veis ahora en pantalla corresponde a las altas montañas de Etiopía. Allí sí que nieva. Y esta nieve también llegará a derretirse. Diodoro de Sicilia dice: Agatárquides, de Gnido, dice que cada año en los montes de Etiopía se producen continuas lluvias desde el solsticio de verano hasta el equinoccio de otoño. Por tanto, el Nilo se achica en invierno por tener su caudal natural tan solo a partir de sus fuentes. En realidad, lo que nos está diciendo Diodoro, o lo que dijo realmente Agatárquides de Gnido, corresponde a la respuesta certera. Son justamente esas lluvias que se producen en las montañas de Etiopía, lluvias monzónicas, las que van a provocar que el caudal del río Nilo crezca de manera desmesurada. Esa es la respuesta, pero aún así, aunque este autor reconocía esa realidad, tanto en su época como en los siglos posteriores, la discusión continuaba. Lucano recuerda que César tuvo un interés especial por conocer lo que hacía crecer al río Nilo. Dice: a pesar de mi fuerte interés en la ciencia, es lo que se supone dice César a Coreus, no habría nada que llenara más mi curiosidad intelectual que se me dijera qué es lo que hace crecer al Nilo. Y fijaros que César, por supuesto, es posterior a Agatárquides de Gnido. Es decir, que esa duda sigue existiendo entonces. Desde el punto de vista mítico, los egipcios lo tienen claro. Simbólicamente, ellos dicen: la inundación surge desde una caverna que está en la primera catarata y que es dominada por Hapi. Si fuéramos a la isla de Philae, al templo de Isis de Philae, y en concreto a un espacio que es el pórtico de Adriano, esta estructura de Adriano, aquí vemos un bello relieve en el que se ve una serpiente enrollada, conformando una suerte de caverna, en el interior de la cual aparece ese dios Hapi, como veis, bueno, pues con dos pequeñas vasijas de las que va derramando agua. Si nos fijamos ahora de manera más amplia en la escena, comprobamos que estas rocas que hay por encima de la caverna, son rocas redondeadas, no hacen sino recordar el tipo de roca granítica erosionada, redondeada, típica de la primera catarata. Es decir, que un egipcio, desde el punto de vista mítico, entiende que el Nilo nace allí. Pero es obvio que cualquier egipcio que fuese a la primera catarata, y ni qué decir, los que vivían en la primera catarata, veían que el río Nilo venía de mucho más al sur. También desde ese punto de vista mítico desempeñan un papel importante ciertos dioses. Fijaros, por ejemplo, en estas dos escenas de carácter astronómico, en el templo de Endera y en el templo de Esna, vemos como aquí, por ejemplo, aparece la figura de Sag, que es lo que equivale más o menos a nuestra constelación de Orión, es una forma de Osiris. Detrás aparece una vaca con una estrella entre los cuernos, representa a la estrella Sirio, que era la gran marcadora del comienzo de la inundación. Pero por detrás aún veis a dos diosas, Anuket aquí
y Satet. Y fijaros que esta, por ejemplo, también está derramando agua. Es lo mismo que ocurre en la escena inferior, mucho más tosca. Hay una serie de divinidades, por lo tanto, que se vinculan al comienzo de la inundación y en concreto, sobre todo, la diosa Sepedet, que es una forma de Isis y que en el cielo queda plasmada en la estrella Sirio. Si vamos a la primera catarata, encontraremos muchos lugares donde aún quedan inscripciones que recuerdan hasta dónde llegaba la inundación. Pero la pregunta que nos planteamos ahora es si los egipcios creían, desde el punto de vista mítico, que la inundación nacía en la primera catarata, pero a su vez sabían que esto no era así, ¿hasta dónde llegaron los antiguos egipcios para comprobar sobre el territorio dónde podían nacer esas aguas? Pues vamos a hacer un repaso a algunas de las grandes expediciones de la antigüedad egipcia. Si vamos a Kubet el Hawa, que es esta necrópolis al oeste de la primera catarata, encontramos especialmente una tumba, que es la 34N, cuyo propietario es un personaje llamado Herjuf. Herjuf fue una suerte de explorador, era un alto funcionario, un noble, pero podemos llamarle también explorador. Un explorador que tuvo la misión de ir en varias ocasiones a un lejano territorio nubio llamado Yam. Él nos dice que esa expedición a Yam tardaba 7 meses. Si vamos avanzando y vemos las inscripciones que hay en la fachada de su tumba, hay un momento donde él dice qué territorios cruza para alcanzar Yam. De modo que lo que nos hace es describir los territorios que componen la antigua Nubia, al sur de la primera catarata, es decir, al sur de la frontera natural de Egipto en aquella época. Tenemos Wawat, que es el territorio entre la primera y segunda catarata, y los reinos de Irchet, Satju y finalmente Yam, que suponemos que está en la región de Dongola, al sur de la tercera catarata. Lo que quiero decir, este explorador conoció de primera mano el río Nilo, por lo menos hasta esta posición, con lo cual él sabía que el nacimiento del río Nilo tenía que ir mucho más allá. Estamos hablando de un personaje de la sexta dinastía, por lo tanto, más o menos redondeando, 2300 antes de Cristo. También en su tumba, en la fachada de su tumba, este explorador tiene la reproducción de una carta que le envió ni más ni menos que el rey Pepi II cuando era un niño, porque Pepi II se enteró que Herjuf traía consigo un pigmeo. Entonces esto le parecía tan espectacular al jovencísimo rey que le ordenó que lo cuidara para que no cayera por la borda, para que no se ahogara, en fin, para que llegara al territorio egipcio. Lo interesante es que los pigmeos, en la actualidad, viven en zonas muy cercanas al África ecuatorial y los especialistas estiman que antaño esto también era así. Habría poblaciones de pigmeos quizás más abundantes, pero siempre en las zonas limítrofes al Ecuador. Por lo tanto, el que este explorador adquiera un pigmeo en absoluto quiere decir que llegara directamente al África ecuatorial. Por supuesto que no, pero sí que nos pone al hilo de una realidad de la antigüedad, y es que a través del comercio también circulaban las ideas. Por lo tanto, junto a ese pigmeo, junto a los comerciantes que llevaron al pigmeo a manos de nuestro explorador, también pudieron circular ideas sobre dónde nacía el río Nilo, en qué zona se producía la primerísima inundación, etcétera. Si vamos a la... Este tiene cara de pocos amigos, ¿eh? Si vamos a la época de Senusert III, es decir, la época más gloriosa del Imperio Medio, en la dinastía XII, la frontera de Egipto ya ha bajado de la primera catarata a la segunda catarata. Y en la segunda catarata también existen registros nilóticos. Por ejemplo, aquí hay 2 registros, uno del año 30 de Amenemhat III, donde se dice que la inundación alcanzó 5,1 metros de altura. En cambio, 10 años después, la inundación alcanzó solo 0,5 metros. O sea, imaginaros el desastre absoluto que podía haber generado esa inundación, prácticamente inexistente. También tenemos información de esa época que nos la aporta una serie de cartas que se enviaban los funcionarios de las fortalezas que tenían los egipcios en la región,
ellos controlaban esa zona y vigilaban que no entraran inmigrantes ilegales en Egipto. Bueno, pues como ocurre ahora. En una de esas cartas se recuerda a unos inmigrantes que intentaron entrar ilegalmente en Egipto, fueron interceptados, fueron interrogados y dijeron que el motivo de su viaje a Egipto era que el desierto se estaba muriendo de hambre, su zona de origen estaba desecándose y buscaban su salvación en esa tierra prometida que para ellos era Egipto. Cuando vamos a la dinastía 18, el territorio egipcio, el dominio egipcio hacia el sur se va ampliando. En la época de Tutmosis I llega a derrotar al reino de Kush, el reino de Kerma. La conquista de Kerma le permite seguir avanzando hacia el sur. Esta es la posición de la primera catarata, la segunda, la tercera, la cuarta. Bueno, pues en este punto rojo que marco, antes de la quinta catarata, ese punto nos indica el lugar donde aparece la inscripción jeroglífica in situ más lejana hacia el sur, en el antiguo Egipto. Por lo tanto, nos está marcando un punto en el que sí o sí llegaron los egipcios en la dinastía 18. Y fijaros que el propio Tutmosis I nos dice que ningún rey anterior a él había alcanzado una posición tan extrema hacia el sur. Estamos aquí, en Kurgus. ¿Y por qué os recuerdo la existencia de esta inscripción? Pues porque muy cerca tenemos ya un río importante, que es el río Atbara, que desemboca en el río Nilo, y también muy cerca tenemos otro río, que es el Nilo Azul. Recordad que al sur de la sexta catarata, y en concreto donde ahora está la capital de Sudán, Jartum, aquí se juntan dos Nilos. El Nilo Azul, que es el que he marcado aquí, es el del este, el que nace en Etiopía, y el Nilo Blanco, que nace mucho más al sur. Bueno, pues esto nos indica que los egipcios ya están muy cerca de conocer qué ríos son los causantes de que el Nilo tenga esa inundación. Pero claro, no tenemos más pruebas del avance egipcio directo hacia el sur. Este es el río Atbara, en la época de estiaje, y aquí, por ejemplo, en esta gráfica podemos comprobar como realmente el Nilo más largo, que es el Nilo Blanco, el que nace relativamente cerca del lago Victoria, en realidad no aporta un gran caudal al río Nilo que baña las aguas de Egipto. Quienes aportan gran caudal son justo estos dos ríos que he mencionado, el Azul y el Atbara. Ambos nacen en Etiopía y ambos tienen este pico de caudal tan grande a causa de esas lluvias en las montañas de Etiopía. ¿Podían conocer los egipcios este hecho? Bueno, podemos recordar que la expedición de Hatshepsut, que tenía como objetivo visitar la región de Punt, al visitar la región de Punt estaban visitando esas zonas de Etiopía. Podemos recordar cómo el gobernante de la región de Punt, o uno de ellos, preguntan a los egipcios cómo han llegado allí, por la vía terrestre, por la vía marítima, siguiendo el río Nilo o siguiendo la ruta por el Mar Rojo. Y también podemos recordar que excavaciones actuales han demostrado cómo algunos yacimientos, como majalteglinos, en las zonas altas de Etiopía, evidencian que aquí ha habido un contacto comercial entre varias culturas, directa o indirectamente. Fijémonos, por ejemplo, que aquí se ha encontrado cerámica del grupo C, que es una cerámica de la Baja Nubia principalmente, cerámica de Kerma, la de ese reino de Kush en torno a la tercera catarata, cerámica de Jaulán, que es típica de una cultura sudarábiga, y también collares de cuentas de Fayenza, típicamente egipcios. Entonces, bueno, pues es posible que estos egipcios hayan llegado directamente a esas zonas de los altos de Etiopía, que al fin y al cabo van a ser los causantes de la inundación del Nilo. Pero si no fuera así, llegamos a otra época, que es a la dinastía 25, la dinastía de los reyes nubios que dominaron todo Egipto y toda Nubia. Y claro, ellos son oriundos de zonas meridionales de Nubia, por lo tanto ellos sí que tenían muchas más opciones
de conocer ese origen de la inundación. Recordemos que estos reyes siguen haciendo pirámides al estilo egipcio, cuando en territorio egipcio ya no se hace este tipo de monumentos funerarios. Y recordemos que sus sucesores, los reyes de Meroe, seguirán haciendo pirámides, por ejemplo, hasta el siglo III. Entonces, con ese reino unificado de Egipto y Nubia, es casi, diríamos, evidente que si no antes, y esto es dudoso, si no antes, ahora hubo un momento ideal para que ese conocimiento de las lluvias en los altos de Etiopía llegara a Egipto como el origen de la inundación. Sí que sabemos que en época de Ptolomeo II Filadelfo, principios del siglo III a.C., se hizo una expedición para conocer esas fuentes del río Nilo, pero del río que producía la inundación. Entonces sabemos que la expedición de Ptolomeo Filadelfo remontó el Nilo Azul, pero no hasta sus mismas fuentes, sino hasta un punto indeterminado entre lo que es el actual Sudán y Etiopía. No llegaron hasta el final, pero por lo menos remontaron parte del Nilo Azul. Es decir, que ya estamos muy cerca de las fuentes. Necesariamente tienen que conocer que ese es un río causante de la inundación y no el Nilo Blanco. El Nilo Blanco nace en una posición cercana al lago Victoria y el Nilo Azul en una posición cercana al lago Tana en Etiopía. En realidad, para encontrar documentación que confirme quiénes son los descubridores de las fuentes del Nilo Azul, teniendo en cuenta que, por desgracia, esa información no nos llega precisa del antiguo Egipto o de los autores clásicos, pues nos tenemos que venir a un mundo mucho más moderno. Bueno, evidentemente esas fuentes las conocían los que vivían allí, eso seguro, pero a ojos de los occidentales, pues podemos citar, por ejemplo, a João Bermúdez, que hacia 1565 llega a Tis y Sat, que son estas cataratas que están cerca del nacimiento del Nilo Azul y que, como veis en estas fotos, pues cambian mucho de aspecto según estemos en época de lluvias o todo lo contrario. El primero que descubre, a ojos de los occidentales, las fuentes del Nilo Azul es Pedro Páez Jaramillo. Esto tendría lugar a principios del siglo XVII. Él es un jesuita que tiene una historia muy, muy interesante de aventura, que llega incluso a, bueno, en una de sus expediciones a ir a Fremona, a convertir ni más ni menos que a dos emperadores etíopes que son seguidores de la Iglesia Ortodoxa etíope, a convertirlos al catolicismo, a provocar una guerra civil en Etiopía, donde la tradición cristiana ortodoxa es bueno, muy antigua. De hecho, ellos se creen custodios del Arca de la Alianza, según su tradición. Bueno, pues él pudo ser acompañado por el mismísimo emperador de Etiopía y de ese modo llegar al nacimiento del Nilo Azul en 1618. Por lo tanto, Pedro Páez Jaramillo, que es consciente de ese descubrimiento, llega a decir lo siguiente en su publicación de 1620. Confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver el rey Ciro, el gran Alejandro y Julio César. 21 de abril de 1618. Poco después llegó otro jesuita, Jerónimo Lobo, en 1628. Su publicación salió en inglés, fijaros, ni siquiera en su lengua original. Y ya mucho después, aunque durante parte de la historia quedara como el descubridor de las fuentes del Nilo Azul, tenemos a Bruce, que accedió a esas fuentes en el año 1770, por lo tanto, mucho después que Páez de Jaramillo o que Lobo. Lo que sí que hizo él, una vez llega a esas fuentes, es remontar, bueno, es bajar el río Nilo Azul para conectar con el Nilo y así llegar al territorio egipcio. También conocemos que hubo interés por saber dónde nacía el que nosotros conocemos con el nombre de Nilo Blanco. Ya sabemos dónde nace el Nilo Azul, pero claro, faltaba saber dónde nacía el Nilo Blanco.
está documentada una expedición de época de Nerón, del año 61 después de Cristo, que se topó con un territorio absolutamente peligroso. Se conoce como la región de Sud, en el Sudán del Sur, en este punto. Aquí es donde fracasó esa expedición. Es una zona pantanosa, es una zona de difícil avance, donde aún hoy en día viven grupos humanos en condiciones muy precarias, como se puede ver en estas fotografías. Es un ambiente que, a grandes rasgos, parece recordar el tipo de palafitos, ¿no?, que aparecen en los relieves que recuerdan la región de Punt. Diodoro dice: el Nilo fluye de sur a norte y tiene sus fuentes en lugares nunca vistos, situadas en el desierto, en los confines de Etiopía, lugares inaccesibles por el calor excesivo. Cresto, en el siglo IV, dice: en cuanto a las fuentes del Nilo, nadie ha dicho haberlas visto, ni se ha sabido de gente que asegure haberlo hecho. O sea que seguimos teniendo ese problema, esas dudas. Ahora ya en referencia al Nilo Blanco. De hecho, el propio Cresto dice que en esa región viven antropófagos, los ictiófagos, los antropófagos, que son los que aparecen, los antropófagos, en los mapas de Claudio Ptolomeo. Esto es una zona que se llama Terra Ptolomeo Incógnita, pero en realidad la incógnita es todo esto, porque está medio inventado, toda esta parte del mapa. O sea, realmente no saben dónde nace el Nilo Blanco, o no tienen certeza de ello. Con lo cual, para encontrar documentación que verifique ese descubrimiento a ojo de los occidentales, tenemos que dar un salto enorme en el tiempo, ir al siglo XIX, casi a mediados del XIX, y recordar las expediciones de Barton y Speke. Una expedición llegó por primera vez al Tanganica, es la de Barton Speke, estamos hablando de 1858, pero finalmente Speke llegó al lago Victoria y reconoció en el lago Victoria el lugar de nacimiento del Nilo Blanco, y en concreto estas cataratas actualmente inundadas por una presa. Aún así, seguían existiendo dudas. El famoso Livingstone, por ejemplo, creía que el río Lualaba nutría al río Nilo, cuando en realidad este río, como veis, forma parte del sistema del río Congo, que desemboca en el océano Atlántico. O sea que seguían habiendo dudas sobre el origen de ese río. La solución final llegó a través de Stanley, que rodeó todo el lago Victoria y pudo confirmar la teoría de Speke de que el Nilo Blanco nacía en el entorno del lago Victoria. La cuestión en realidad ha ido más allá. Si vamos a tiempos modernos, evidentemente el lago Victoria se nutre de pequeños ríos que vienen de más lejos, con lo cual en la actualidad lo que se ha buscado es qué río de todos esos llega aún más lejos, ¿no? Esta es una publicación en un periódico del año 2006 que recuerda el descubrimiento. Fijaros en esta fotografía, este es el sitio más alejado de la fuente del río Nilo. Aquí pues sale un chorrillo de agua, está alejado del lago Victoria, pero es el más alejado, con lo cual se puede decir que estas son las fuentes extremas, ¿no?, del Nilo Blanco. Estaríamos en realidad en un pequeño río que llega hacia un parque forestal, Niyungwe, que está en esta región de Ruanda. Bueno, pues así queda ya solucionado, parece ser, donde nace en última instancia el Nilo Blanco. Pero para acabar, voy a poner una referencia que me parece tremendamente interesante, con lo cual vamos a volver otra vez al mundo antiguo. Diodoro de Sicilia dice lo siguiente, muy atentos a esta descripción. Sabios de Memphis han intentado dar una causa de la subida más irrefutable que probable. Dividen la Tierra en tres partes. Una abarca nuestro mundo habitado, otra aquellos lugares que experimentan lo contrario en las estaciones, y una tercera, que se encuentra entre ambas, es inhabitable por causa del calor. Esto explica que nadie pueda llegar hasta las fuentes del Nilo, porque el río fluye desde la región opuesta a través de una tierra inhabitable. No sé si habéis entendido bien lo que acabo de leer, pero nos está reconociendo las tres zonas básicas que definen la Tierra. Nos está haciendo referencia a una zona templada norte,
una zona muy cálida, que es la del Ecuador, y la zona donde las estaciones se comportan de manera contraria. Con lo cual, Diodoro de Sicilia está reconociendo un hecho que todos conocemos, pero que un hecho que solo podía ser conocido si alguien había ido más allá del Ecuador. Por lo tanto, más allá del Ecuador es ir más allá de las fuentes del Nilo. Muchas gracias. Bien, pues como hemos podido comprobar, me alegro mucho de no haberme equivocado y estaba convencido de que iba a ser así. Han podido comprobar ustedes la profundidad, la longitud, ya que estamos hablando del río Nilo, de la conocimiento y de la sabiduría de nuestro ponente de hoy, el doctor José Llull, al que quiero volver a reiterar el agradecimiento por estar aquí y por habernos ofrecido esta magnífica conferencia. Bien, la conferencia ha sido también larga, no tanto como el Nilo, pero evidentemente también ha sido una conferencia larga, pero conociendo al doctor Llull, sé que él ha impartido auténticas conferencias titánicas en las que ha durado mucho más tiempo, así que imagino que no tendrá ningún problema en poder resolver o intentar contestar a las preguntas que ustedes les plantean. Así que ahora mismo es su turno. Como no podemos pasar el micro, pues sería una empresa también complicada, les pido que si tienen alguna pregunta se levanten, intenten hablar lo más alto posible, sobre todo para vencer la resistencia de nuestros queridos compañeros que están hablando fuera de este salón. Así que ahora es su turno. Vale. Sí. Bueno, afortunadamente para los egipcios todo el río Nilo fue navegable. Obviamente sí que había algunos puntos que ofrecían dificultades a la navegación, que son los que coinciden con los que llamamos cataratas, que siempre digo, las cataratas no hay que imaginárselas como cascadas, porque nunca lo fueron, sino como zonas de rápidos. Son zonas en las que aflora el granito, más difícil de erosionar por parte del río, no así esa arenisca que rodea toda la región al sur del Cap, y claro, eso provocaba que las embarcaciones, llegados a ese punto, tuvieran que desmantelarse, que sacarse fuera del agua. Por ejemplo, sabemos que en la dinastía 12 se hizo un canal en la primera catarata, un canal que fue reparado en la dinastía 18 para evitar parte de la primera catarata, y también sabemos que en algunos puntos de la segunda catarata los egipcios hicieron rampas de deslizamiento para sacar las barcas a causa de la catarata, ponerlas en las rampas de deslizamiento y trasladarlas, y de esa manera avanzar parte de esa dificultad. En realidad, quitando las cataratas, todo ese río Nilo, hasta donde llegaron los egipcios, todo eso fue navegable. De hecho, hoy en día uno podría navegar el río, salvando las cataratas, mucho más al sur de Sudán del Sur. O sea, es todo navegable. En cuanto al calado, no hay ningún problema. Pensemos, por ejemplo, cuando los egipcios transportaban piezas monolíticas de más de 1000 toneladas en embarcaciones portentosas, no había ningún problema con el calado cuando uno navegaba por la parte central del Nilo, donde la profundidad es muy superior a los 7, 8, 9, 10 metros. Vale. Bueno, respecto a la segunda pregunta, es así. Se ha aprovechado parte de antiguos brazos que quedaron colmatados parcialmente y dejaron de ser útiles como brazos navegables
para hacer estos canales modernos. En parte, ahí hay zonas también de los canales que atraviesan la llanura aluvial donde nunca antes hubo un brazo. Y el motivo por el que queden colmatados estos brazos es únicamente natural. Y el mejor ejemplo, porque lo tenemos bien documentado, es el del brazo pelusíaco. Imagínate que ese brazo lo conocemos como navegable a lo largo de toda la historia de Egipto hasta más o menos el año 1100 o un poco después. En todo caso, siglo XI antes de Cristo. Y se colmata por la propia sedimentación natural. Hay unos brazos que van a adquirir más, más concentración de agua, van a centrarse ahí, mientras que otros, que son generalmente los que quedan, con más curvas o más obstáculos naturales, van a permitir también que esa deposición acabe, depositando tanto material que queden inútiles para la navegación. El hecho es que, es sorprendente, pero a mí me gusta explicar estos temas porque parece que cuando vemos un mapa de Egipto, ahora vosotros vais a estudiar Egipto, claro, utilizamos mapas modernos, pero claro, el Egipto de aquella época no es este Egipto, los brazos no son los mismos, la línea de costa no es la misma. Entonces es importante tener todo esto en cuenta para recrear lo máximo posible aquel paisaje y aquellas vías de comunicación operativas en su época, porque solo así entenderemos mejor su comportamiento y la disposición de los distintos asentamientos. Bueno, a ver, es buena pregunta. Hemos dicho al principio que el río Nilo es la gran autopista de Egipto y es la gran autopista para bien y para mal. Para bien porque permite la comunicación rápida de los egipcios, pero también para mal porque esa misma autopista la puede utilizar un invasor. Entonces, claro, hacia el sur, la ventaja de los egipcios es precisamente la existencia de las cataratas. Son obstáculos. Eso va a motivar que si alguien viene, o si una flota fluvial de un enemigo meridional, que ha de ser Kush, intenta llegar a Egipto, pues las cataratas van a frenar a esa flota. Por eso los egipcios sistemáticamente erigen fortalezas en las cataratas. Todas las cataratas tenían fortalezas. Pero es cierto, por ejemplo, que una invasión potente desde el norte que entrara por los brazos del Nilo, que también tenían sus fortalezas, aunque esto haya desaparecido, si llegaban al río Nilo, pues tenían a merced todo el territorio egipcio. Eso es así, pero bueno, esto no era tan fácil de hacer. Necesitabas un ejército muy, muy potente para tomar Egipto. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Sobre qué, perdón? Que no te... Ah, vale. Sí. Bueno, es muy interesante la pregunta, porque realmente es un gran problema la presa. Entonces hemos dicho, así muy a grandes rasgos, la presa tiene dos beneficios inmediatos, o tuvo dos beneficios inmediatos. La cuestión de la electricidad, que ya ha quedado completamente superada. O sea, ahora ya la presa ni siquiera es un gran productor de electricidad. Egipto ha crecido muchísimo, necesita mucha más. O sea, la presa en ese sentido aporta ya muy poco a Egipto. Pero la otra cuestión, entre comillas, positiva, es que se controla el Nilo, ya no hay inundación. Esta es la parte positiva, pero la parte negativa es grande. Hemos dicho que el delta retrocede, esto es negativo. No he dicho que el nivel freático del agua en todo Egipto ha subido. Tú puedes ir, por ejemplo, no sé, al templo de Esna o Luxor, cualquier lugar, y verás cómo las sales que se forman a partir de la humedad de ese nivel freático que sube, es absorbido por los bloques que componen los templos, sube y la sal sale por los bloques, por la parte externa, de modo que expulsa, por ejemplo, si hay relieves, rompe los relieves, si hay policromía,
sobre una capa de estuco, la lanza hacia afuera, o sea, provoca daños bastante grandes. De modo que incluso en algunos casos he tenido que desmantelar literalmente una columnata, un patio columnado en Luxor, en el templo de Luxor, se desmanteló por completo, se pusieron bases de hormigón y sobre esas bases se volvieron a reconstruir las columnas. O sea, que eso es un problema que tenemos. Si quisieras ir, por ejemplo, a la cámara sepulcral del rey Amenemhat III en Jawara, tendrías que ir buceando hoy en día, porque está todo lleno de agua por el nivel freático. Entonces, esto es negativo. Pero también es muy negativo el hecho de que como el limo del Nilo ya no llega a los campos egipcios, los egipcios tuvieron durante el siglo XX que destruir muros erigidos en adobe en época faraónica, destruirlos, pulverizarlos y utilizar ese adobe para fertilizar sus campos porque ya no llegaba ese limo. De hecho, son los fertilizantes artificiales los que dominan ahora al campesinado egipcio, subvencionados por el gobierno egipcio, porque es el causante de que el limo no llegue. Y, por supuesto, por ser un poco breve, hemos perdido todo el legado, o prácticamente todo el legado arqueológico, entre la primera catarata y casi la tercera catarata. Todo eso quedó inundado por las aguas del lago Nasser. Entonces sí que es cierto que, bueno, pues se desmanteló el templo o los templos de Abu Simbel y algunos otros, se hicieron excavaciones de urgencia, se recuperaron muchas cosas, pero tú imagínate toda la cultura nubia en sus distintas fases que se ha perdido irremediablemente bajo las aguas del lago Nasser. Entonces los efectos claramente son negativos a nivel cultural. Sí. Sí. Sí, pero no en las aguas del Nilo. Bueno, a ver, ahora nuestra universidad tiene una misión en Saqqara, entonces es lo más inmediato que me esperaría. Y ya hace años trabajé con misión alemana de la Universidad de Tübingen, donde estudié bastantes años, en la región en la zona de Deir el-Bahari. Después, en mis principios de juventud, estuve también, por ejemplo, en la misión de Djibouti, que está en Drabu el Naga. Eso fue mi primer contacto con el terreno egipcio in situ. Pero dicho esto, y a pesar de que el futuro seguramente nos va a deparar para nuestra universidad, bueno, pues mucho trabajo en el terreno, lo que sí que quiero recordar es una cosa que a veces parece que se olvide, y es que buena parte del trabajo del egiptólogo, a veces el 100% del trabajo del egiptólogo, no le lleva a estar en Egipto, porque buena parte del trabajo del egiptólogo reside en el estudio de los textos, que son los que nos aportan realmente información. Entonces esto parece que a veces se olvide y que el egiptólogo necesariamente tiene que estar en el terreno excavando y sacando cosas, pero esto no es así. Hay grandísimos egiptólogos que incluso algunos de ellos es posible que ni siquiera hayan tocado el suelo egipcio. Bien, pues si no tienen más preguntas, lo único que queda es despedir a nuestro conferenciante dándole de nuevo las gracias por esta extensa, erudita e ilustrativa conferencia. También les quiero dar las gracias a ustedes por su asistencia. Les tengo que confesar que no esperábamos el llenazo que finalmente hemos tenido, pensando que en cierta manera nos hemos tenido que ver obligados a reducir la presencia o obligar en cierta manera la presencia a los grupos de la tarde. Les doy las gracias también a todos aquellos que no hayan venido, digámoslo así, directamente obligados por la actividad, así que a los que han venido obligados también, por supuesto, que no se han ido a otro sitio, y únicamente recordar también de la labor que en este sentido ha tenido el Instituto Valenciano de Egiptología. Y bueno, les emplazo aquí para la del año que viene, que si hay sitio, pues volveremos a repetir esta experiencia. Muchísimas gracias.